¿Qué tal si una de las ideas religiosas que más ha dividido a la gente, la de ser un pueblo elegido, en realidad significa todo lo contrario de lo que pensamos? Bueno, hoy vamos a desmenuzar este concepto para ver si encontramos, en el fondo, un mensaje de inclusión, uno súper radical, basado en una idea que de entrada puede sonar hasta un poco chocante. Y para arrancar, miren esta pregunta. Es fuerte, ¿no? La idea que analizamos hoy es que Jesús no le pertenece a ninguna religión en particular, ni siquiera a la que se fundó en su nombre. A ver, si se piensa que Jesús es un regalo para toda la humanidad, entonces, pues no puede ser propiedad privada de un solo grupo. Perfecto. Vamos a darle una vuelta más a esta idea. La premisa es que justamente porque nadie puede reclamar a Jesús en exclusiva, es que está disponible para todos, sin excepción. O sea, ¿qué significa esto en el fondo? Que si Jesús tiene un origen divino como se cree, pues trasciende nuestras cajitas, nuestras categorías. No es solo para un pueblo o para una religión, es algo universal, un abrazo que se le ofrece a toda la humanidad. Y tener esto claro es la base para entender todo lo que sigue. Y es aquí donde la cosa se pone interesante, porque todo esto choca con uno de los malentendidos más grandes de la historia de la fe, el concepto de elección. Casi siempre lo asociamos con favoritismo, con ser superior. Pero, ¿y si hemos entendido todo mal? ¿Y si la idea original no tenía nada que ver con eso? Es que nosotros como seres humanos funcionamos así, ¿no? Siempre elegimos al mejor candidato para un trabajo, al equipo más fuerte, al producto de más calidad. Es una lógica transaccional. Y claro, proyectamos esa misma forma de pensar en lo divino, y asumimos que Dios elige a los mejores, a los más dignos. Pero lo que vemos en el material de origen es una lógica que va totalmente al revés. Como se ve en la tabla, la lógica divina parece invertir nuestros valores. No elige al fuerte, sino al débil. No se basa en el mérito, sino en la humildad. ¿Y el objetivo? El objetivo no es crear un grupito superior, sino todo lo contrario. Garantizar que todos puedan ser incluidos. Ahora, lo mejor de todo es que esto no es solo teoría. Vamos a ver cómo funciona en la práctica. Las historias que se usan como ejemplo no son al azar, para nada. Siguen un patrón clarísimo diseñado para que nos quede grabada esta idea. Pensemos en el primer gran llamado del que habla la Biblia. Abraham. Un tipo que, no tenía nada. Ni tierra, ni hijos, ni poder. O sea, el candidato menos prometedor de todos. La idea detrás es muy potente. Si él puede ser elegido, entonces nadie está tan abajo que no pueda hacerlo también. Nadie queda excluido. Y este patrón se repite con Israel. El texto nos recuerda que la Biblia es súper explícita en esto. Dice que Dios no eligió a Israel por ser grande o poderoso. De hecho, dice que lo eligió porque era el más insignificante de todos. Elegir lo pequeño es la garantía de que la invitación es para todos. Y bueno, todo esto culmina con Jesús. Su nacimiento no es en un palacio, sino en el lugar más humilde que uno se pueda imaginar. La razón, siguiendo esta lógica, es simple y al mismo tiempo brutal. Cuando Dios nace en lo más bajo de lo bajo, ya no hay en nadie, absolutamente nadie, que pueda quedar demasiado abajo como para quedarse afuera. Ok, pero seguro alguien está pensando, un momento, ¿y la palabra santo no significa eso, estar apartado, ser especial, diferente? Esa palabra parece implicar exclusividad y choca con todo esto de la inclusión, ¿verdad? Bueno, aquí está la clave. Tenemos que entender bien qué significaba santo en su momento. No se trataba de ser mejor que los demás, sino de estar consagrado para los demás. No es un llamado a encerrarse para no contaminarse, sino un llamado a salir y servir al mundo. Es una misión, no un estatus. Es que esta imagen del puente es genial. El propósito de ser santo o elegido nunca fue levantar muros para proteger una pureza. La idea era ser un puente, un conector, para que otros pudieran acercarse a lo divino. Cuando esa santidad se convierte en una identidad defensiva que excluye, bueno, ahí es cuando traiciona su propósito original. Muy bien, ¿y ahora cómo se ve esto en la práctica? Miremos cómo el mismo Jesús aplicó esta lógica al elegir a sus seguidores. Él no andaba buscando empleados para cumplir una misión. No, buscaba algo mucho más profundo. ¿A quiénes llamó? No a la élite espiritual, para nada. Eran pescadores, recaudadores de impuestos que eran súper mal vistos, celotes políticos,
un grupo que nadie en su sano juicio habría seleccionado para un proyecto importante. Al elegirlos a ellos, en el fondo estaba eligiendo a todo el mundo. Y acá viene el giro de la trama, la frase que lo cambia todo. El mismo Jesús redefine la relación. Ya no es de jefe-empleado, es de amistad. La elección no es por utilidad, no es para que cumplan una función, es, antes que nada y sobre todo, una relación. Entonces, el punto central es este. Fíjense en la diferencia. Muchos sistemas religiosos terminan usando a las personas para sostener la estructura. En el camino de Jesús, las personas no son un medio, son el fin. La misión no nace de una obligación o de un deber que hay que cumplir, sino del amor que se desborda de una amistad. Pero claro, todo esto nos deja con una pregunta bastante incómoda, la verdad. Si la base de todo es la amistad y la inclusión radical, ¿de dónde sale tanto orgullo, tanta división y ese sentimiento de superioridad que a menudo vemos en la religión? Es que es la pregunta del millón, ¿no? El material que estamos viendo la plantea de frente. Hay una desconexión muy evidente entre este fundamento de amistad y la realidad de muchas comunidades de fe, que se sienten, de alguna manera, superiores a las demás. El diagnóstico que se ofrece es muy potente. Con el paso del tiempo, lo que empezó como un movimiento, o sea, una amistad que se iba expandiendo, en muchos lugares se fue convirtiendo en una marca, en una identidad cultural que hay que proteger. Se empieza a usar el nombre de Cristo, pero a veces se pierde su espíritu inclusivo. Y esto es fundamental para entenderlo todo. El problema más grande que Jesús confrontó no era tanto la gente que se portaba mal, sino la gente que usaba su religión y su supuesta santidad para sentirse mejores que los demás. Ese orgullo que prefiere tenerle razón antes que amar. Así que volvemos al principio, pero con otra mirada. Ser elegido no nos pone por encima de nadie, al contrario, nos hace responsables de los demás. Significa que el llamado es a empezar por aquellos que la sociedad considera los últimos. No por mérito, sino para demostrar que la invitación de verdad es para todos. Al final, esta frase es quizás el mejor resumen de todos. La elección divina es una invitación a sentarse a la mesa, a compartir, a la comunión. No es una herramienta para definir quién está dentro y quién está fuera, sino para recordarnos que la intención siempre fue que nadie se quede afuera. Y nos quedamos con esta pregunta, para que cada quien la piense. Porque si la idea de ser elegido por Dios genera orgullo, superioridad, entonces quizá no es su llamado lo que se está viviendo, sino solo una religión sin su espíritu. La verdadera señal de esa elección no es subirse a un pedestal, sino tener la humildad de arrodillarse para servir.